Buenas tardes, te habla María Daniela Costa, estudiante del séptimo trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, el Centro Regional de Apoyo Tecnológico Valles del Tuy Createc. En esta oportunidad te voy a hablar sobre los aspectos generales de la medicina legal. Muy bien, la medicina legal es el conjunto de conocimientos médicos aplicables al derecho civil o criminal y a la formación de algunas leyes. El término medicina legal proviene del griego medomai, que significa tener cuidado, y del latín lex, que significa regla o norma. Es la ciencia de los conocimientos de carácter médico-biológico que en el campo del derecho son utilizados para la labor de recta aplicación judicial de normas en cuya integración tales conocimientos son necesarios o auxiliares. Una frase que interpreta el término y hace más fácil su comprensión es que la medicina legal no es la medicina ante el derecho, sino la medicina en el derecho. Al consultar a Osorio Manuel, abogado en ejercicio y autor del Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, encontramos que la medicina legal es definida como la rama de la medicina que posibilita la aplicación de sus conocimientos específicos a los distintos problemas judiciales o legales. Su base científica es esencialmente médica, pero se complementa además con elementos tomados del derecho civil, penal y procesal, los cuales estén vigentes en cada país, y también con las aplicaciones jurisprudenciales de los mismos. ¿Cuál es el objeto principal de la medicina legal? Auxiliar el derecho en dos aspectos fundamentales. El primer aspecto toca las manifestaciones teóricas y doctrinarias básicas cuando el jurista necesita de los conocimientos médicos y biológicos. Se enfrenta a la formulación de alguna norma que se relaciona con estos conocimientos. Y en el segundo aspecto se aplica la labor cotidiana del médico forense. Se comprende fácilmente sus aplicaciones al derecho penal a través de algunas cifras. Pero en uno u otro caso, el objeto de la medicina forense es auxiliar el derecho en la correcta formulación de esas normas, como posteriormente en la correcta aplicación de las mismas. Sus objetivos son específicos y corresponden a una especialidad médica. Ok, la medicina legal se divide en diferentes ciencias. En primer lugar tenemos la tanatología. En la tanatología se ocupa del estudio de las cuestiones relacionadas con la muerte, el cadáver, la inhumación, la exhumación, entre otros. La traumatología se ocupa de las cuestiones médico-legales relacionadas con los traumatismos, contusiones, heridas, accidentes, quemaduras, etc. La asfixiología se ocupa de las cuestiones relacionadas con las asfixias netamente. La obstetricia se ocupa de las cuestiones relacionadas con el embarazo, el aborto, nacimiento, parto, infanticidio, filiación, etc. La ginecosexología se ocupa de las cuestiones relacionadas con el instinto sexual, como por ejemplo los llamados delitos sexuales o las parafilias. La psiquiatría se ocupa de las cuestiones relacionadas con enfermedades mentales. La toxicología se ocupa de las cuestiones relacionadas con los fármacos y drogas. La deontología se ocupa de las cuestiones médico-legales relacionadas con la conducta, la ética y moral del médico. La criminalística se ocupa de las cuestiones médico-legales relacionadas con la identificación de hechos, casos o personas. En cuanto a las relaciones de la medicina legal, podemos decir que la medicina legal se relaciona con la medicina y con otras especialidades médicas, así como también con otras ciencias, para poder hacer llegar a cumplir la noble y altísima función destacada que le es imprescindible para ocupar el sitio actual en que se encuentra. Es así como se relaciona con todas las ciencias que se encuentran en pantalla, y voy a anunciar algunas solamente atendiendo a su importancia. Con la física, todo lo concierne, este estudia
todo lo que concierne a la colorimetría, espectroscopia, fotografía, radiografía, utilizadas frecuentemente en las técnicas de laboratorio. Cuando hablamos de la química, en sus diferentes ramas, como la mineral y orgánica, también tenemos la bioquímica, la toxicología, la farmacología, etcétera, donde se realizan las investigaciones de venenos e intoxicaciones, abortos provocados, etcétera. En cuanto a la historia natural, encontramos lo que es la fauna entomológica, especialmente en tanatología. En cuanto a la microbiología y parasitología, investigamos lo que son las enfermedades profesionales. Cuando hablamos de histología, hablamos de tejidos y células para comparaciones y determinaciones. Cuando hablamos de anatomía humana y comparada, macro y microscópica, es para el estudio de los restos cadavéricos y diferenciación con órganos animales. Cuando hablamos de fisiología, tenemos aquí, lo podemos hablar también, o lo podemos encontrar o relacionar también con lo que es la parte de asfixiología principalmente. Cuando hablamos de la anatomía patológica, nos referimos en lo que se practica en las dosimacias, enfermedades profesionales, entre otras. También encontramos lo que es la hematología, que es para determinaciones de grupos sanguíneos con fines de investigación de la paternidad y en algunos de identificación, estudios de manchas y diferenciación con sangre animal. También tenemos la parte de ginecología u obstetricia, en donde estudiamos lo que son los abortos, embarazos, partos, entre otros. De igual manera, la psiquiatría, donde estudiamos la responsabilidad penal, civil, etc. La bromatología, donde se estudia las formas de identificación por alimentos, intoxicación alimentaria, en lo pertinente a lo que son las relaciones con las ciencias jurídicas, o mejor, con las ramas respecto a las cuales se plantean las cuestiones médico-legales más frecuentes. Puede denunciar principalmente lo que es el derecho penal, donde se estudian o se establecen las medidas de gravedad de las lesiones, aborto, infanticidio, entre otros. El derecho civil, donde establecen la responsabilidad, la afiliación, matrimonio, impotencia, el derecho laboral, las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, derecho administrativo, el servicio militar, la prevención de enfermedades, o el derecho mercantil, donde hablamos lo que es las cuestiones de seguro. Okay. Cuando hablamos de la medicina legal, también podemos hablar lo que es de algo muy importante para por lo menos esclarecer los diferentes casos en el ámbito jurídico. En este caso podemos establecer 4 puntos de vista, porque son varios, son 4. Los más importantes: está el punto de vista médico, el punto de vista judicial, el punto de vista jurídico y el punto de vista legislativo. Cita a los médicos para asesorar a los tribunales como expertos. En el punto de vista judicial, manifiesta el hecho de que los jueces no podrían resolver situaciones en las cuales un hecho sometido a su investigación requiera técnicamente de los conocimientos y peritaje de un especialista en medicina legal. En el aspecto jurídico, podemos indicar que para el abogado es de gran valor la medicina legal, ya que requiere comprender el valor que tiene una experticia médico-legal para poder dirigir su defensa. Y desde el punto de vista legislativo es de capital importancia, ya que contribuye a la formulación de la norma en la materia que le concierne a los fines de la promulgación de las leyes. De lo contrario, si no lleva implícita la colaboración de la especialidad del médico legisla. Al hablar de medicina legal es imprescindible también hablar del Código de Instrucción Médico Forense, ya que es uno de los ordenamientos jurídicos más importantes en esta cátedra, ¿no? Este ordenamiento jurídico
fue ratificado el día 7 de junio del año 1878, consta de 274 artículos, de 7 títulos y 8 secciones. En la parte primera encontramos el título 1, donde se establecen las disposiciones generales que tratan los atentados contra las costumbres y la reproducción, así como también los atentados contra la salud y la vida, de los procedimientos después de la defunción y las experticias químicas. Luego encontramos que habla también de las afecciones mentales. En su parte segunda también encontramos que habla de las experticias civiles, de las cuestiones médico-legales del orden administrativo, de la higiene pública, de la venta de productos químicos y sustancias medicinales y del reconocimiento de individuos destinados al servicio militar. Muchas gracias por tu atención. Espero que te sirvan los conocimientos impartidos en esta oportunidad. Gracias.